En esta noche vamos a conversar acerca de las profundidades de la Trinidad. Y cuando hablamos de Trinidad, muchas veces vienen conceptos a nuestra mente que pueden llegar a ser válidos o que podemos estar equivocados y no lo sabemos. Podemos estar sinceramente equivocados acerca de los conocimientos que tenemos acerca de Dios. La doctrina de la Trinidad es una de las columnas que rigen el cristianismo. Es decir, si nosotros nos equivocamos en cuanto a lo que es la Trinidad, muy posiblemente estemos equivocados en todo lo demás que se relacione con el cristianismo, porque precisamente lo que es la Trinidad es la esencia del el Dios al que nosotros adoramos. Y si tenemos una idea equivocada acerca de Dios, posiblemente usted y yo estemos adorando a otro Dios distinto al cual se nos ha sido revelado en la palabra del Señor. Eso por una parte. Cuando hablamos de Trinidad, lo primero que tengo para decirles en esta noche es que Trinidad no es lo mismo que tres dioses. Tres dioses es una cosa. Y de hecho, cuando estaba pensando en qué título ponerle a este mensaje, pensaba en por qué no adoramos a un Dios de tres cabezas. Porque de hecho, esa es una de las injurias que constantemente se nos lanzan desde sectores del pentecostalismo unitario, que nosotros tenemos un Dios de tres cabezas, porque creemos en que el Padre es Dios, en que creemos en que el Hijo es Dios y que el Espíritu Santo es Dios. Pero ese ataque de los pentecostales no es nuevo. De hecho, viene desde mucho tiempo atrás, cuando nos remontamos a los primeros siglos de la iglesia cristiana, cuando vemos una corriente que se denominó modalismo, el cual decía que Dios en algunas ocasiones se mostraba como Padre, en otras circunstancias ese mismo Dios se mostraba en forma de Hijo, y en el mismo sentido también en otros eventos ese mismo Dios se mostraba en formas de Espíritu Santo. Es decir, que no eran tres personas distintas, sino una misma persona, pero que se manifestaba de modos distintos. De ahí el modalismo. Pero esto es una completa herejía. Y cae a piso cuando, por ejemplo, vemos en Mateo 28, cuando el Señor nos dice que vamos a bautizar en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Pero hay un evento bíblico que todavía más es más fuerte cuando queremos atacar y dejar por el suelo esta falsa enseñanza. Y lo vemos, por ejemplo, en el bautismo de nuestro Señor Jesucristo, donde concurren las tres personas de la Trinidad en un mismo evento, en una misma obra, en una misma función. Supongamos que fuera un teatro, esto que ustedes están viendo aquí, y ustedes vienen a ver un espectáculo. Asisten las tres personas. Yo les pregunto, ¿podría una misma persona cumplir los tres roles dentro de esa misma obra de teatro, dentro de esa misma actuación? No podría. No podría porque no puede estar en los tres lugares al mismo tiempo. El Hijo está siendo bautizado, se abre una voz del cielo, que es la del Padre, que dice que este es mi Hijo amado. Este es, señala a un tercero. O sea que con ese le está asignando, ese sustantivo le está asignando la calidad de otro a Jesús. Ese otro era su Hijo. Y desciende el Espíritu Santo en forma de paloma. Otra de las herejías que ataca constantemente nuestra visión triunitaria de Dios, que realmente ese es el término, pero ya vamos a ver más adelante de dónde proviene, cuál es la etimología práctica de esa palabra, es, por ejemplo, el arrianismo, que es otra de las herejías pasadas que se han puesto de moda recientemente de manera relativa y la adoptaron ahora los testigos de Jehová. El arrianismo prácticamente lo que planteaba, y es un poco más radical en cuanto al ataque directo que nos hace a nosotros los creyentes, es que primero elimina la deidad de Jesús. Dice, un momento, Jesús no es Dios, Jesús es una creación de Dios. De hecho, dicen que es el primer ser creado de Dios.
Miren esto. Y solamente aquellos que creamos en el nombre de Jesús somos los que tenemos potestad de ser llamados hijos de Dios. Eso es una de las cosas importantes. Padre, que te hayan conocido a ti y que me conozcan a mí, a quien tú has enviado, en eso consistirá que ellos tengan vida eterna. Miren esto, cuando nosotros bajamos a Jesús del plano de hijo de Dios y lo convertimos en una simple criatura, miren las implicaciones trascendentales que puede haber en la vida del cristiano. Por eso es importante tener un concepto claro de la Trinidad, para no dejarnos engañar. Porque en muchas circunstancias de la vida, usted y yo vamos a estar expuestos a defender nuestras convicciones espirituales. De nada a mí me sirve venir aquí, yo darle un mensaje que de pronto en estos momentos usted, mientras esté sentado ahí, sus emociones sean disparadas hasta lo más alto, pero que después, más adelante, cuando usted tenga que hacer defensa de su fe, como Pablo dijo, estén siempre preparados para que den defensa de vuestra fe cuando les demanden argumentos. Cuando lleguen esos momentos, nosotros no podamos defender al único Dios verdadero, que es el que se revela en la Biblia. Entonces los testigos de Jehová, por una parte, dicen de que Jesús no es Dios. Lo otro, dicen que el Espíritu Santo es una fuerza, o sea que le quitan el carácter de persona también al Espíritu Santo. Ahora, yo digo, cuando Tomás llega delante de los pies del Señor Jesús resucitado, hay una famosa declaración que lanza y él dice: Señor mío y Dios mío. No es cualquier cosa lo que Tomás está diciendo. Cuando nosotros vemos en las Escrituras, por ejemplo, que a los apóstoles se le lanzaban, o a los ángeles, las personas se le lanzaban para arrodillárseles, ellos respondían unánimemente diciendo que solamente el Señor adorarían y ante Él se postrarían, que no debían adorar a lo creado. Pero fíjense que Jesús en ningún momento apela a esa declaración que Tomás está haciendo. O sea, la está sintiendo indirectamente. En otro pasaje de la Escritura, vemos cuando los fariseos atacan a Jesús acerca de que si eran hijos o no, o descendientes de Abraham. Y Jesús le dice: antes de que Abraham fuese, yo soy. Miren la implicación del yo soy. El yo soy es un pretérito que está no en tiempo pasado. Porque una cosa es que Jesús hubiera dicho: antes de que Abraham fuese, yo fui. Ahí estuviese diciendo Jesús: yo fui creado. Pero Jesús en ningún momento está afirmando que Él es una criatura más de Dios. Él dijo: yo soy. Y el yo soy es un término que constantemente nuestro Dios Padre utiliza en el Antiguo Testamento para afirmar su deidad. Él se está diciendo: yo soy Dios. Los fariseos se dieron cuenta de eso, por eso querían lincharlo. O sea, Jesús no estaba jugando a negar su carácter divino. Por eso en muchas ocasiones tuvo que salir de pronto al escape, porque lo iban a linchar, porque los contrarios se estaban dando cuenta de que Él no estaba diciendo simplemente que era un buen maestro. Jesús no estaba diciendo que era un profeta más. Con sus declaraciones, con su enseñanza, con sus demostraciones poderosas, Jesús estaba diciendo: yo soy Dios. Y esto es importante tenerlo en cuenta. Veo caras de pronto un poco turbias con lo que estamos conversando, y realmente hasta así me puse yo, porque hoy Lindsay me dijo: bueno, como tú vas a enseñar, entonces tú haces hoy el postal de la predicación. Y hasta ese momento yo estaba todavía en qué me voy a meter, porque no es poca cosa de lo que se habla cuando conversamos acerca de lo que es Dios, la esencia de Dios. Podemos decir que la Trinidad, más que ser un enigma, es un misterio. Un enigma es algo que es impenetrable, una barrera que usted y yo no podemos traspasar, ¿sí? Por ejemplo, hay conocimientos que por más que usted y yo nos esforcemos en tener, nuestra mente, por la condición que tiene de ser finita, no los vamos a poder llegar a dimensionar. Ahora, es un misterio porque a pesar de que podemos llegar a sumergirnos, pongamos por ejemplo en un océano, es algo a lo cual nunca vamos a poder llegar hasta su máxima dimensión. Es decir, en la Trinidad usted y yo vamos a poder sumergirnos y vamos a poder bucear
y ver algunos atisbos, algunos destellos de lo que Dios nos enseña y nos revela acerca de Él. Pero usted y yo jamás vamos a poder llegar a la dimensión completa de lo que es la Trinidad, porque se trata de un Dios que es ilimitado. Nosotros somos finitos, Dios es ilimitado. Pero ¿acaso tiene eso algo que preocuparnos? Por supuesto que no, porque podemos vivir con lo que Dios nos ha revelado aquí en su palabra. Con eso es suficiente. Pero si hay arrogancia en nuestros corazones y creemos que podemos llegar a un máximo nivel de poder explicar a Dios a cabalidad y al 100%, eso es peligroso. Permítame decirle que es lo demasiado peligroso, porque vamos a terminar entonces por medio de ese intento humano tratando de explicar algo que es inalcanzable, incomprensible para la mente de los hombres. Y por eso han surgido tantas herejías como las que les he explicado, porque han tratado de explicar al Dios eterno y no han podido. Y se han ensoberbecido en sus propios pensamientos, en sus propias formas y en sus propias maneras. Así que la doctrina de la Trinidad no es un enigma, es un misterio. Y es un misterio que ha sido revelado desde el primer versículo de la Escritura. Por favor, ¿me pueden poner Génesis 1? A esto en teología se le conoce como revelación progresiva. Es decir, que Dios va enseñando verdades que son que en algún momento eran desconocidas para los hombres, pero Él las va enseñando de manera gradual. No quiere decir que Él cambia lo que enseña. No, la revelación gradual lo que quiere decir es que Él va mostrando poco a poco una verdad. Y eso, pues ya lo dijimos, por condición de nuestra mente finita. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Dios es el término Elohim. Y en su etimología hebrea está en plural. Me lo dejan porfa ahí en el 1, sí. Está en plural, o sea, realmente dice dioses. En el principio creó dioses. Pero fíjense el verbo cómo está. El verbo, les pregunto, ¿está en plural o está en singular? El verbo está en singular. Habla de la unidad de Dios. En el principio, hubiese dicho de pronto, ¿crearon los dioses? No. ¿Por qué no crearon los dioses? Porque es un único Dios, pero son tres personas. Dioses está en plural, haciendo mención a la Trinidad. Pero el acto de ese Dios único está en singular, porque es un único Dios el que creó. Eso es importante tenerlo muy en cuenta, porque a veces se nos dice, no, lo que sucede es que el término de la Trinidad es un invento de esos cristianos primitivos que distorsionaron el judaísmo y entonces crearon lo que es el triteísmo, una forma de politeísmo, es decir, adoración a muchos dioses, a varios dioses. Pero vemos que desde el primer versículo de las Escrituras se nos enseña que el cristianismo es monoteísta, un único Dios. De ahí proviene la palabra triunidad. Hoy decimos Trinidad, pero en realidad el término es triunidad. Nosotros creemos en un Dios triuno, porque son tres en uno. Esa fórmula no cuadra porque nosotros decimos, bueno, tú me estás diciendo que como así que 1 más 1 más 1 es igual a 1. Sí, pero esas son las matemáticas creadas por nosotros los hombres. Las matemáticas no crearon a Dios. Dios creó a las matemáticas. Y esto es importante tenerlo en cuenta porque si nosotros no comprendemos este concepto, podemos incurrir en malas prácticas. Yo veo gente, por ejemplo, que ora y dice, Padre nuestro, gracias te doy por morir por mí en la cruz. Y eso, a pesar de que no es una herejía, es una oración muy mal direccionada. Y está dejando en evidencia que quizás no comprendemos muy bien lo que es la Trinidad, porque el Padre no murió en la cruz. ¿Quién murió en la cruz? Jesús, el Hijo, ¿cierto? Ahora, nosotros ¿a quién oramos? Oramos al Padre, es correcto, ¿cierto? ¿Por medio de quién? Por medio de Jesús, el Hijo. Porque Él dijo, todo lo que pidieres ¿a quién?
al Padre. Si no, Jesús no hubiese dicho todo lo que pidieres al Padre en mi nombre. Le hubiera dicho, pídame a mí directamente. Él es el canal, Él es el puente. ¿Y con el poder de quién oramos? Del Espíritu Santo. ¿A dónde está sentado Jesús? En la diestra del Padre, ¿cierto? O sea que Jesús no está en este plano terrenal con nosotros. Hace mucho tiempo que partió. Pero Él dijo, no se angustien que yo no los voy a dejar huérfanos. Les enviaré al Espíritu de verdad, al Consolador. Él es quien mora dentro de nosotros. Nosotros muchas veces le damos la bienvenida aquí al Espíritu Santo, pero el Espíritu Santo viene dentro de usted. Viene dentro de usted si usted ha sido sellado por Él para el día de la salvación. Y no voy a entrar mucho en detalle porque ese es otro escenario muy distinto. Pero entonces fijémonos en algo muy importante. Y es que el cristianismo bíblico cree en la existencia de un solo Dios, evidentemente. De principio a fin, la Biblia es monoteísta. Ahora usted puede decir, John, ¿y dónde aparece el concepto de Trinidad en la Biblia? Porque eso es lo que dicen los testigos de Jehová. Yo no sé si usted de pronto en algún momento ha tenido la oportunidad de hablar con un testigo de Jehová. Espero que no haya un infiltrado por aquí, a ver si me está mirando bien. Los testigos de Jehová dicen, pero es que tu invento de la Trinidad no está en la Biblia. Ahora, usted y yo creemos muchas cosas que no están en la Biblia. Y no necesariamente porque el término teológico no esté en la Biblia, no quiere decir que el consejo, o ese concepto, perdón, no esté a lo largo de la Escritura. Vamos a ver ahora, si el tiempo me lo permite, 3 versículos donde vamos a ver cómo, a pesar de que el término nunca se pronuncia, obran las 3 personas de la Trinidad. Ahora, para no dejarle en el vacío ahorita de los que le comentaba de 1 más 1 más 1, el principio básico de la no contradicción, de que A no puede ser A y no A al mismo tiempo y en la misma relación. Es decir, hubiese una contradicción si nosotros dijésemos que Dios es uno en esencia y 3 en esencia. Ahí hay una contradicción muy básica y muy notoria. O que yo dijera que Dios es uno en persona y que es 3 en personas. Pero yo lo que estoy diciendo es que Dios es uno en esencia, la sustancia de Dios, uno en esencia, y es 3 en persona. Allí no hay contradicción por ningún lado. Eso se llama lógica. En cualquier lugar de un razonamiento básico se puede llegar a comprender. El tema pasa, más que todo, por razonamientos sesgados que hacen aquellos que están en contra de la Escritura. Y no es nuevo, como les decía. Por ejemplo, si alguno tiene su Biblia por allí, en nueva versión internacional, puede irse a Primera de Juan, capítulo 5, versículo 7, y lo contrasta con lo que dice la Reina Valera, en Primera de Juan, capítulo 5, versículo 7, y ve que empieza distinto. En la nueva versión internacional, en la traducción viviente, en la Biblia de las Américas, omiten a los 3 testigos celestiales. Miremos. Porque 3 son los que dan testimonio en el cielo: el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo. ¿Y estos 3 son qué? Uno. Esos 3 son uno. ¿Ya se dieron cuenta? Bueno, si por allí me pueden buscar la otra versión, porfa, la NBI, el mismo versículo, mientras voy explicando para que vean. Y esto viene porque en el siglo I, en Alejandría, que fue una escuela donde nunca llegó ninguna copia original de los manuscritos que fueron, esos autógrafos que fueron copiados por los mismos apóstoles, a esa escuela en Egipto, en Alejandría, nunca llegaron esas copias originales. Y allá surgió una escuela de herejes que buscaba contrarrestar esa nueva forma de transición que estaba teniendo el judaísmo hacia el cristianismo. Y una de las cosas que atacaron radicalmente fue este pasaje. Lo suprimieron y lo eliminaron. Miren, ahí está, no sé, NBI. 3 son los que dan testimonio. Por favor, el siguiente. Y los 3 están de acuerdo: el espíritu, el agua y la sangre. Ya no me están hablando del Padre, ya no me están hablando del Verbo, ya no me están hablando del Espíritu Santo. Son los testigos celestiales. El Verbo es Jesús. Juan 1:1. Y en el principio, el Verbo era Dios. Y el Verbo estaba con Dios. Ese con Dios significa estaba cara a cara, en una relación ¿de qué? De comunión con Dios. Es decir, que cuando usted está cara a cara con alguien,
Son dos personas distintas que están en un grado de comunión. Ahora, más sorprendente es adelante cuando nos dice, y el Verbo se hizo carne y vimos su gloria, gloria como la del unigénito de Dios. Allí es importante porque está haciendo la distinción en que ese Verbo que era desde el principio se hizo carne. Y el Verbo era Dios. Allí, por ejemplo, cuando se nos dice entonces de los testigos, ese versículo ellos también usted ve todas las versiones de la Biblia y usted ve que dice era Dios. ¿Quién? El Verbo. Porque vimos en Génesis 1:1, la creación. Y Dios dijo, ese dijo era Jesús, el Verbo estaba allí. En el versículo 26 de Génesis 1 dice, y dijo Dios, hagamos. ¿Está hablando en qué? En plural. Está desde siempre el concepto de Trinidad revelado en la Biblia. Que nos queramos hacerlo de la vista gorda es otra cosa. Y es importante que lo entendamos, queridos, porque, por ejemplo, hace un tiempo estábamos en una sintonía de viajar con un grupo de amigos y me dijeron, no, es que por allá va a haber una cuestión como de yoga, para que vayamos y lo practiquemos y toda esa cuestión. Pero si yo no comprendo muy bien el término de la Trinidad, yo sé que el yoga me dice a mí que me tengo que relacionar con unas fuerzas que están al exterior, en la naturaleza, en los árboles, los astros y toda esa cuestión. En ese momento de meditación, yo me conecto con esas fuerzas que están allí. Y eso no es una práctica más que animismo. Animismo es la adoración a supuestamente ese Dios que está disperso en todo lo creado. Por ejemplo, que Dios está aquí. Eso es mentira. Dios no está allí. El Dios de la creación no está inmerso en lo creado. Él sostiene la creación desde su trono. Yo dije, ¿yo para qué necesito de animismo? ¿Yo para qué necesito de practicar yoga y relajarme? Primera de Pedro 5:7 dice, echando todas vuestras ansiedades sobre Dios porque Él tiene cuidado de vosotros. Yo no necesito de ninguna falsa deidad. Éxodo 20, no tendréis más dioses delante de mí. Esto es otra cuestión que apunta a la unicidad de Dios. Ahora, Dios no está diciendo que haya más dioses. Lo que Él está diciendo es, en tema de lista, ustedes no tengan dioses delante de mí. No, eso no es lo que está diciendo Dios. No tengan un Dios por encima de mí. No, es lo que está diciendo. Cuando dice delante de mí, dice delante de mi presencia. ¿Dios es qué? Omnipresente. O sea que en ningún momento de nuestras vidas podemos llegar a tener un Dios que no sea el que ha sido revelado en la Escritura por delante de Él. No debemos buscar ejemplificar conceptos espirituales con ejemplos muy humanos, por ejemplo, como el de la Trinidad. Porque escucho muchas veces que la Trinidad es como una cáscara de huevo o como un huevo. Entonces tenemos el huevo y no sé, la cáscara es el Espíritu Santo, la yema es Jesús y la clara es Dios, el Padre. Y cuando usted abre un huevo, ¿qué hace con la cáscara? La desecha, porque no sirve. Entonces es como Dios, soberano de la creación, hablamos de Él como en un término de huevidad, la huevidad de Dios. Y resulta algo completamente incomprensible para una revelación tan grande. O decimos, es que la Trinidad es como el H2O, ¿cierto? Si estamos bajo cero, está en sólido. De pronto lo sacamos a Valledupar al mediodía y lo tenemos en líquido. Y si de pronto lo llevamos a Bosconia, ya lo tenemos gasificado. Y entonces allí tenemos el concepto de la Trinidad. Y eso nos lleva a tener muy malas prácticas acerca de nuestra fe en Dios. Romanos 1, por favor, hasta el 4. ¿Qué tiempo es? Bueno, me quedan unos pocos minutos. Por favor, Señor, multiplícalos como multiplicaste los panes y los peces. Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el evangelio ¿de quién? Dios. El evangelio le pertenece a Dios Padre, que Él había prometido antes por sus profetas en las Santas Escrituras, acerca de quién es el evangelio, de Jesucristo, su Hijo, que era del linaje de David, según la carne. Por favor, versículo siguiente, que fue declarado Hijo con poder, según el Espíritu de santidad. Mis queridos, para comprender la Trinidad solamente necesitamos una cosa,
creer por fe que ese mensaje que está allí fue inspirado por Dios. No necesitamos otra cosa más que eso, que creer que Dios movió a los hombres santos a escribir esta palabra que Él quería que estuviese así como está. Entender bien la Trinidad nos lleva a tener una comprensión correcta acerca del plan redentor de Dios en nuestra vida. Entender que Dios Padre es quien ha concebido ese plan redentor. Que en el corazón de Dios Padre ha nacido la idea de salvarnos a nosotros, los seres caídos. Jesucristo ha sido movilizado por Dios Padre para ejecutar ese plan que nació en el corazón de papá. O sea que Jesús es quien consuma ese plan divino del Señor. Y el Espíritu Santo nos declara hijos de Dios. Así como declaró a Jesús con poder hijo de Dios, a usted y a mí también nos declara hijos de Dios, porque hemos sido sellados con Él, con las arras del Espíritu, para el día de la redención. Vemos cómo la Trinidad opera unánime en ese plan divino de redención. Y esto es muy importante, y les reitero, porque en estos momentos en los que nos encontramos, el cristianismo está siendo socavado desde sus bases. Socavado desde sus bases porque no le dedicamos espacio a crecer en estos temas que son de crucial importancia para el cimiento de nuestra fe. Miren la importancia de la Trinidad y con esto voy cerrando. Por ejemplo, la conversión cristiana es trinitaria. Tito 3, versículos del 4 al 6. Pero cuando se manifestó la bondad de nuestro Dios Salvador y su amor para con los hombres, nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo, en el cual derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo nuestro Salvador. El Espíritu Santo fue derramado con ocasión a una oración que Jesús elevó delante de su Padre, que no nos dejara huérfanos en esta tierra. Usted y yo, por ningún medio, podemos llegar a ser considerados santos delante de Dios. Lo vas a intentar una vez, vas a caer y vas a fallar. Lo vas a intentar una vez, vas a caer y vas a fallar. Lo vas a intentar 1, 2, 3 veces y no vas a poder con tus fuerzas. Y eso lo comprendió David. Lo dijo que no iba con armadura, que no iba con vestidos, que no iba con todo ese poco de cargamentos humanos, sino que iba con las fuerzas del Espíritu de Dios. Señores, la Divina Trinidad es la que nos sostiene a nosotros de este lado de la eternidad. Si tenemos una correcta comprensión de lo que es el Padre, de lo que es el Hijo y de lo que es el Espíritu Santo, usted y yo vamos a poder trabajar armónicamente con cada uno de ellos para perseverar hasta el final en nuestra fe, sin desviarnos y creer que Jesús es una criatura, que el Espíritu Santo es una fuerza o que realmente es una contradicción, como nos atacan muchas veces. Oremos. Señor, gracias te damos por la revelación de tu palabra. Hoy queremos honrarte, Padre Celestial, porque tu mensaje ha sido predicado. Quiero darte gracias, Señor, porque cada una de estas palabras que han salido de mis labios, así como las incrustaste en mi corazón, tú las has incrustado en el corazón de mis hermanos. Ayúdanos, Dios eterno, a permanecer cimentados en tu verdad. Que en ningún momento de nuestras vidas flaqueemos. Que siempre podamos entender que tú has constituido a Jesús como tu Hijo. Ese es el unigénito tuyo, Señor. Por medio de Él somos adoptados en ti y somos hechos hijos tuyos, herederos y coherederos en Cristo Jesús, Señor, llamados a heredar esas riquezas celestiales. Oramos, Señor, para que también
pueda hacernos revelada la verdad del Espíritu Santo en nuestras vidas, Señor. Ese que tú has enviado a la tierra para que nos perfeccione a la imagen de tu Hijo Jesús. Para que podamos, Señor, ser sellados el día de la redención y podamos estar confiados y seguros de que en ti y solamente en ti hay salvación, de que fuera de ti no existe otro Dios en toda la creación, que tú eres el único Dios grande, fuerte y soberano. Hoy quiero orar, Señor, para que nos ayudes a mantener una devoción diaria contigo por medio de Cristo, porque tú nos has enseñado a través de tu palabra, Señor, que solamente hay un camino hacia ti, papá, y es Jesucristo, un solo mediador entre ti, Dios, y los hombres, y es Jesús, tu único Hijo. Oramos para que el Espíritu Santo que ha sido derramado sobre nuestras vidas nos ayude a perseverar hasta el final. Que podamos entender, Señor, que es con tu gracia y no con nuestras fuerzas. Esa gracia oportuna que nos socorre y que nos sustenta. Esa multiforme gracia tuya, oh Dios, que coopera para que podamos obrar con bien, caminar con bien y demostrar que tenemos una fe genuina en ti en cada una de las áreas de nuestras vidas. Ayúdanos, Señor, a profundizar en este misterio de tu palabra, que es la Trinidad, pero jamás permita que adoptemos formas de deidades que estén contrarias a tu palabra, sino que en todo momento podamos exhortar con mansedumbre y con fidelidad a tu palabra a aquellos que están adorando a otros dioses ajenos delante de ti. Te bendecimos, Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Amén y amén.